de que vamos a buscar la formulación ahora matemática de esas leyes, de esos principios que describen el movimiento, la dinámica de fluidos. En primer lugar, os había hablado que vamos a aplicar el principio de conservación de la masa, y esto nos va a dar, pues, la forma, recibe un nombre al expresar lo que es la ecuación de continuidad. Por ejemplo, en circuitos también tengo una ecuación de continuidad. O sea, que es para, ahí como están fluyendo los electrones, ¿no? También hablo de ecuación de continuidad en ese caso. Dejadlo. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos, vamos a plantear lo más claramente posible el problema. Tengo un fluido, para describirlo aquí gráficamente, tengo las líneas de corriente, ¿no? Esta es una foto, y aquí tengo las líneas de corriente del fluido, del flujo. Vale. Y me voy a fijar en un volumen finito del espacio, imaginario. Lo voy a poner en otro colorcillo. Yo me estoy fijando en este volumen V, imaginario, ¿de acuerdo? Ahí está fijo. Y yo lo que quiero ver es qué es lo que ocurre dentro de ese volumen. Por supuesto es un volumen, por lo tanto está limitado por una superficie que es S. S es la superficie que limita el volumen V, ¿vale? Entonces digo, el principio que voy a aplicar, yo le doy otro nombre siempre, es el principio de conservación del alumno, que es, imaginaos un aula con dos puertas, ¿de? Por una puerta están entrando y por la otra están saliendo. Yo puedo ver lo que pasa en las puertas, no sé lo que hay aquí dentro. Yo cuento el número de alumnos que entra por unidad de tiempo y el número de alumnos que sale por la otra puerta por unidad de tiempo, ¿no? Cuento y entonces digo, pues han entrado 20 y han salido 15 en el mismo intervalo de tiempo. ¿Cómo ha variado el número de alumnos en ese intervalo de tiempo? Ha crecido en un valor de 5 alumnos. A no ser que se creasen o se destruyesen los alumnos dentro del aula. Que hubiese una fuente o un sumidero de alumnos. ¿No? ¿Entendéis ahora? Bueno, es un juego que hago yo de palabra para darse cuenta, para relajarnos un poquitín. Uno dice, bueno, los alumnos no hacen eso. Se esconden debajo de la mesa, pero no desaparecen. Entonces, por cierto, ayer había un móvil que bajé a... Si alguien perdió un móvil... vale, de acuerdo. Lo bajé a... Ahora me acabo de acordar con lo de debajo del... Muy bien, me alegro. Estaba diciendo, si no se crea ni se destruye el alumno, pues entonces lo que entra menos lo que sale es lo que crece, la variación. Si el punto de vista es, fijaos, porque es el flujo de alumnos hacia el aula, ¿no? Sería positivos los que entran, pero mi punto de vista es positivo lo que sale y negativo lo que entra. Entonces tengo lo que sale menos lo que entra es menos lo que ha variado el número de alumnos dentro del aula. Eso es lo que voy a aplicar. Ahora con la masa digo, voy a ver el flujo de masa neto en ese volumen. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta el convenio, que es positivo hacia afuera. O sea, que voy a calcular el flujo neto de masa. Positivo es hacia afuera. O sea, que sale. Si es positivo es que está saliendo neto más masa que la que está entrando. Habrá zonas por las cuales está entrando, otras por las cuales está saliendo. Pues en general lo que estoy haciendo. ¿Y esto qué me dice la física? Digo, bueno, pues si no tengo, ahí es donde viene el momento. Si no tengo ningún sumidero ni ninguna fuente, porque podría darse el caso, ¿no?, de que hubiese puntos donde estuviese yo inyectando masa externamente, de alguna manera. Si eso no es así, o sea, si no tengo ni fuentes ni sumideros, entonces esto quiere decir que esto es menos la variación
de masa por unidad de tiempo, o sea, la variación por unidad de tiempo, el ritmo, o sea, no sé cómo decir, el ritmo al cual está variando la masa dentro de ese volumen. El ritmo de variación. En ese volumen. Con el signo menos. Eso es lo que vamos a plantear como principio físico. O sea, lo que sale menos lo que entra es igual a lo que varía. Con un signo menos. Muy bien. El flujo teníamos. Flujo neto. ¿Qué es lo que tendríamos? Fijaos, si pongo la velocidad, sería el volumen, no sería el flujo de volumen, no el flujo de masa. Rho V. Rho es la densidad. Ahora necesito que recordéis, fijaos, este es el momento en el que necesito, ¿lo habrán tenido claro cuando puse la definición de flujo, la sencillita, cuando saqué en matemática, dije un flujo uniforme a través de una superficie plana? Hice este esquema, ¿no? ¿Recordáis esto? Y dije, en un diferencial de tiempo, ¿cuánta agua, decía agua, me parece, está pasando de izquierda a derecha? Dije, pues todo lo que esté, ¿qué volumen de agua? ¿No? Hacíamos eso. Entonces, lo que teníamos en ese caso era el volumen, flujo de volumen. La densidad de flujo de volumen es la velocidad. Qué mal escribo. Es la velocidad. Más sencillo decir la velocidad, pero claro, cuando uno está tratando con otras magnitudes físicas, pues entonces ahora simplemente es decir, oye, ¿cuánta masa está pasando de izquierda a derecha? Tendría todo ese volumen que ha pasado por la densidad que tiene, ¿no? Es decir que entonces tendríamos que la densidad de flujo de masa no es la velocidad, no es V, es la densidad por la velocidad. El volumen que tendría ahí, considerado que la densidad es uniforme, ¿no? Rho por V, ¿se entiende? Como de ese esquema del otro día. Por eso ahora cuando vamos a ir un poco más lentos. Y esto, naturalmente, esto es un vector. Voy a poner, no haría falta ponerlo entre paréntesis, pero para que veáis claramente, ese es mi vector por diferenciales. Ese es el flujo neto de masa hacia afuera. Positivo sale más que lo que entra. Negativo entra más que lo que sale. ¿Algún problema con eso? ¿Se ha entendido? Muy bien. Y ahí tendríamos, ahora, esto es la ley física. Esto es lo que incido mucho en electromagnetismo, que también tengo que impartir. Yo soy, como os decía, plancho, friego, sirvo para todo, en casa. En electromagnetismo es primero, y tengo, cuando la ley de Gauss y el teorema de Gauss, lo que os dije, me gustaría que los alumnos pillasen la diferencia. Este es el momento y hago el mismo esquema, escribo lo mismo. Esto es que quede bien claro la ley física. Ese igual va a ser muy diferente a otro igual, que voy a poner ahora a continuación. El universo es diferente, y os puedo asegurar que entonces lo que pondría aquí a la derecha sería diferente.
¿Entendéis? Lo que voy a poner aquí a la derecha es plasmar lo que hemos visto, que los alumnos no se me crean en el aula ni se me destruyen. Eso es, ese juego de... Eso fue, esa es una ley. ¿Por qué? Tú no te puedes imaginar un universo en el cual el número de alumnos que sale, o sea, que cuento los que salen, los que entran, y eso no me dice lo que ha variado. ¿Por qué? Porque se han creado alumnos dentro. ¿Por qué no puede haber un universo en el cual se crean alumnos? ¿No? ¿Lo entendéis lo que quiero decir? Bueno, con la carga tengo lo mismo. Cuidado. Un poquito diferente. Ahora ya que pillo, ya nos vamos acercando al segundo semestre. El principio de conservación de carga es un pelín diferente, porque la carga se puede crear, pero a pares. Es decir, que si yo creo una carga, se me puede crear un alumno y un antialumno. Eso sí. Pero como tienen signo en ese caso, a diferencia de la masa, pues entonces, ¿me entendéis lo que quiero decir? Ese sería el principio. Rho, en ese caso, es la densidad de carga. Claro, neta, si hay más positivo o más negativo, pero es el mismo principio. Pero ya veis que tiene un matiz, porque ahí sí se crean. Vale, esta es una ley física. Hemos quedado en que no pasa eso con nosotros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues menos... He dicho, la variación, el ritmo, al cual está cambiando la masa dentro. ¿Cuánta masa tengo dentro de ese volumen? O sea, en un volumen infinitesimal sería ρ diferencial de v, ¿no? Siendo v el volumen, aquí no la velocidad, ¿eh? Sumo para todo, es decir, que tendré... ¿Es eso? Ahora vienen las matemáticas, ahora es justo plasmarlo eso de forma matemática. ¿Habéis entendido lo de la izquierda y lo de la derecha? ¿Algún problema? Aquí estoy sumando. Tengo que sumar porque yo la densidad no tiene por qué ser uniforme. Es decir, que ρ es un campo escalar. Tendrá un valor en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo diferente. Aquí me estoy fijando en un instante determinado. Pero no tiene por qué, por eso tengo que integrar. Ρ no sale fuera de la integral, no tiene por qué salir. Si fuese uniforme sale, sería ρ por el volumen, pero si no es así. Esto es una ley física. Esta es, ya la tenemos, la primera cuadrada. Si yo quisiese plantearlo en forma integral, ya está. Si hay que modificarlo de alguna manera, porque estoy inyectando dentro del volumen masa desde fuera, la traigo de alguna manera, pues entonces, por supuesto, tendría que poner un más, cómo estoy inyectando o quitando masa de ahí de otra manera. Vale. Y ahora he dicho, quiero darle a esto un cocinado. El cocinado va a ser, pues, matemáticamente. Esta parte de la izquierda yo la puedo transformar, ¿no? Y esto es un... ¿Con qué? ¿Con ayuda de qué? Con el teorema de la divergencia. ¿Y qué me dice el teorema de la divergencia? En este caso, que el flujo este neto a través de esta superficie será igual a la integral de volumen, limitado por esa misma, de la divergencia de ¿qué? He puesto ahí div. Prefiero poner ahora div, para que quede bien claro que es div. La divergencia del vector ρv, no v, de ρv, por... Y esto es totalmente diferente, este igual a ese otro igual. Este igual es un teorema matemático. Es decir, que me da igual en qué universo esté, que eso iba a ser así. ¿Lo entendéis? Es muy diferente este igual, radicalmente este igual que este igual. El importante para mí, iba a decir, si tengo que elegir, si me dais a elegir, no me queda más remedio que, claro, quedarme con este, porque es la ley física. Es cómo funciona nuestro universo. Pero este es importante, es las transformaciones, es la herramienta que estoy utilizando, matemática, es una herramienta. Una herramienta es diferente de la ley física. Es más importante cómo se comporta el sistema a qué, cómo estás fuchicando tú con él. Bien, esto lo de la izquierda, por supuesto lo de la derecha queda lo mismo.
por ahora. Y ahora voy a intentar, también matemáticamente, transformarlo de la derecha, paso a paso. Yo tengo ahí menos la variación temporal de toda esta integral. Y ahora digo, ese volumen es fijo en el tiempo, no cambia. Si no, tendría que tener cuidado, pero lo digo ahora. Lo que voy a hacer a continuación solo es cierto si el volumen no cambia en el tiempo. Eso significa que si no cambia en el tiempo, esta derivada temporal solo se refiere a lo que hay dentro de la integral. Es decir, ahora, este igual es otra vez un cocinado matemático, una igualdad matemática, no física, sino matemática. Será menos la derivada con respecto al tiempo de la función que tengo aquí dentro de la derivada de ρ con respecto al tiempo. Pero si pongo derivada de ρ con respecto al tiempo de esta manera, con las d's enteras, estaría no haciéndolo bien. Sí, el concepto es correcto. ¿Por qué? Porque la densidad es un campo escalar, que depende de la posición y del tiempo. Si yo solo quiero fijarme cómo son las variaciones temporales, que es lo que me están pidiendo, no me queda más remedio que utilizar la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo. Pero eso es una finura, bueno, importante, pero bueno, es más una finura que otra cosa. ¿Vale? Eso significa que voy a poner lo de aquí, lo de la izquierda, voy a borrar esto de teorema de la divergencia. Es decir, que tendría aquí V, vamos a poner ya, ahora sí, vamos a poner ρv, V esa es el volumen. Y ahora tengo esto. Y esto vale para cualquier V, para cualquier volumen V. Si es para cualquier volumen V, lo que hay dentro de las integrales, porque fijaos que tengo la misma integral de volumen. Perdonad, aquí es el mismo volumen. Quiere decir que tienen que ser iguales. Es decir, para todo V, voy a ponerme aquí arriba. Significa lo siguiente. Y esta es la forma diferencial, una de las formas posibles diferenciales con las que podemos jugar con esto, forma diferencial de la conservación de masa. La divergencia del vector, que es la densidad de flujo de masa, ρ por la velocidad, es igual a menos la variación de ρ con respecto al tiempo. Fijaos que esto es, lo otro es integral para un volumen de control, lo podéis llamar, ¿no? Como lo dicen, ¿no? El volumen de control, ese volumen V que yo no he dicho, ahora digo, pues lo llamamos de control, pues genial, por mí como si se llama Pepito. Eso. Lo importante es saber con lo que estoy jugando. Mientras que esta ecuación tiene un carácter que es local, lo otro es global, mientras que esto es en un punto, me está diciendo lo que está pasando infinitesimalmente cerca de un punto. Esta es una ecuación diferencial local. Vale. Lo mismo que en electromagnetismo, quizás os hayan podido mostrar, claro, os han hablado de las leyes de Maxwell. Claro, y habéis seguro trabajado con la forma integral de las leyes de Maxwell. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? La ley de Gauss, ¿no? Habéis tenido que calcular los flujos. Anda, qué curioso, habéis tenido que calcular el flujo del campo eléctrico. Integrar. Pero eso tiene un equivalente diferencial. Esa es la forma diferencial de las leyes de Maxwell.
Es decir, que también ahí nos aparecen, por supuesto, la divergencia del campo eléctrico y no solo en el campo eléctrico, sino también en el campo gravitatorio. La ley de Gauss también existe en el campo gravitatorio. ¿Veis cómo es? Entonces tenemos forma integral y forma diferencial, por ejemplo, de la ley de Gauss y del resto de leyes de Maxwell. Es un rollo matemático. En ese momento ya era un... Por eso Maxwell tenía una cabeza también amueblada. Iba a decir, porque mientras Faraday y todos esos eran unos genios, fue él el que le dio la forma matemática. ¿Y por qué era tan importante esos rollos? Porque de esas, lo mismo que con Einstein, resultó que de esa forma matemática predecía, ¿qué predijo las leyes de Maxwell? La existencia de ondas. Fue lo mismo que Einstein, fijaos, lo que pasa es que fue históricamente más rápido. O sea, la forma diferencial es un rollo, es una cosa, ¿no? Pero resulta que tiene esas bondades, que es, anda, si se hace 3 pijadas con esas y te sale la ecuación de onda. Dice, anda, ¿cómo es posible? Para el campo eléctrico y el campo magnético. Pues tiene que haber ondas electromagnéticas, si es verdad lo que he escrito. Y pocos años después, pues Heinrich Hertz fue el que demostró experimentalmente la existencia en el laboratorio de ondas electromagnéticas. Heinrich Hertz era un genio. Era un genio que hubiese hecho cosas increíblemente. Era una persona modesta, buena persona. Por otro lado, era muy buena persona. Creía muy poco en sí mismo y tuvo muy mala suerte porque murió de una infección de oído. Una que tardaríais ahora mismo en curar 3 días, a él le llevó a la tumba. Y además con unos dolores increíbles porque encima tardó mucho en acabar con él. Tardó meses en acabar con Heinrich Hertz. Joven, 30 y pocos, que yo recuerde, así, muy pocos años. Y fue una pena porque aprendió griego, latín, o sea, empezó con pocos años, era un superdotado. Y ya digo, él creía que no valía para la física. Es normal. Y es decir, ostras, una pena lo que podía haber sido la física si él hubiese vivido más tiempo. Pero bueno, así son las cosas. ¿Entendéis? Hubiese pasado ya al siglo XX, era muy joven, pero bueno, tuvo esa... Pero le llegó precisamente a demostrar y se le ha dado nombre pues al hercio, ¿no? Bien, pues lo mismo con Einstein. Lo que pasa es que con más tiempo, anda, le dio forma y dice, anda, pues resulta que predicen la existencia de ondas gravitacionales. Bueno, se tardaron más o menos 100 años, pero al final se ha demostrado. O sea, que miradlo con un poco, es un rollo la forma matemática, pero a veces es útil. Tenemos esto, iba a decir, bueno, podemos transformarla un poquitín, ya ahora mismo podemos transformarla. Entonces necesito operadores, operaciones, está chupado. Yo podría decir ahora, vamos a por un libro, cualquiera, de matemáticas, de cálculo vectorial y decir, oye, ¿cómo sería la divergencia de un campo vectorial que es el producto de un campo escalar por uno vectorial? Entonces ves las tablas y te lo aprendes de memoria, no tiene sentido, está chupado. Fijaos la divergencia de esto, ¿qué sería? La derivada en coordenadas cartesianas. ¿La derivada con respecto a x de qué? De ρ vx, más la derivada con respecto a y de ρ vi, más la derivada con respecto a z de ρ vz. Y ahora decimos, me voy a fijar en este término. Y digo, pues, la derivada con respecto a x de ρ por vx, más ρ por la derivada de vx con respecto a x. Lo mismo para estos dos términos. Y ahora agrupo, y lo que estoy viendo aquí, ¿qué es? Tengo, ahí tengo la derivada con respecto a x de ρ, tengo ahí un gradiente. Es decir, que lo que tengo aquí es el gradiente de ρ por vx, escalarmente por v, más tengo ρ, ¿y qué tengo aquí? La divergencia de v. ¿Habéis visto? Qué rápido. No hace falta aprendérselo de memoria. Simplemente derivar. Hay tablas de esas con esas operaciones. Bueno, eso quiere decir en nuestro caso que tendríamos aquí a la izquierda, tendríamos
el gradiente de ρ escalarmente por v más ρ divergencia de v igual a menos la derivada de ρ con respecto a. Bueno, si me permitís, voy a poner el producto escalar, da igual poner uno primero y otro después, ¿no? Es conmutativo, como dirían, ¿no? Tan bonito eso. No como el producto vectorial. Ahora entenderéis, quizá dentro de un momento, por qué. Pero como lo hice así, ponía primero uno, no quise ponerlo ya de primeras. O sea, tenemos eso. Bueno, puedo agrupar un poco los términos que me gustan, ¿sí? Uy, perdón, el gradiente de... Perdón, gracias. Muchas gracias. Voy a agrupar y voy a poner este a la izquierda, la derivada de ρ con respecto al tiempo, más v por el gradiente de ρ, igual a menos, este que me gusta menos lo dejo a la derecha, ρ por la divergencia de θ. Como veis, son equivalentes, es simplemente haber derivado, son dos formas equivalentes de la ecuación de continuidad. Y ya que uno quiere así ser más fino, ¿no? Es decir, ¿qué creéis aquí con lo que estoy trabajando yo? Esta forma diferencial de la ecuación de continuidad, ¿qué carácter tiene? ¿Lagrangiano o euleriano? A ver si habéis pillado el... Olvidaos de lo más posible, no todo lleno de signos, a ver si, de todos esos signos que he dibujado yo, esas derivadas, a ver si pilláis ahí el carácter de las, tanto la de arriba como la de abajo, ¿eh? Me da igual. O sea, estoy hablando de las dos, no... Mientras tanto paso hoja. ¿Qué creéis? Efectivamente. Hay el 50% de probabilidades, si uno no tiene en cuenta a Murphy, pero sí, ha acertado vuestro compañero. ¿Por qué? O sea, porque nos estamos fijando en puntos del espacio, lo que ocurre en cada punto del espacio, cómo varía en cada punto del espacio el campo, el valor del campo, no ligado a un elemento de fluido. Ahí es donde viene el matiz, ¿no? Tú estás viendo cómo es la velocidad en cada punto del espacio. Sí, por supuesto, ahí pasará en ese momento un elemento, pero no, aquí no hay nada que me indique que hay un elemento de fluido, explícitamente. Simplemente me está diciendo, en ese punto del espacio tienes una velocidad y tienes una densidad, y que cambia en el tiempo, en ese punto del espacio. Y tú sabes, si supieses cómo es, pues puedes hacer las operaciones y te saldría eso. ¿Lo entendéis? Esta ecuación, cuidado, porque ahora, si yo digo eso es porque vamos a llegar a la forma lagrangiana de la ecuación de continuidad, que también va a ser en forma diferencial, pero a ver si vemos y entendemos cuándo nos puede resultar útil una, cuándo nos puede resultar útil otra. Pero antes de eso, ya agarrándonos a esto, vamos a hacer, ¿qué ocurre si el flujo es incompresible? O sea, ahora viene el momento de decir, esta es la ecuación válida en todas las condiciones. Me da igual que estéis con un avión con Mach en la, ¿cómo se dice?, en la fase subsónica, no hipersónica, sino transónica, eso, que no me salía lo del el transónico, ¿no? Cuando se está formando la barrera del, ¿no?, rompe el sonido y tal. Es decir, ahí, cuando estamos en la fase subsónica, entonces podremos considerar el aire, o podréis considerar, os lo dirán, como un fluido, algo que choca bastante, como un fluido incompresible. Mientras que cuando ya pasamos a velocidades equivalentes a la velocidad del sonido, en ese medio entonces, evidentemente el fluido, que es un gas, estoy hablando de un gas, entonces tenemos que tener en cuenta cómo se comprime, la compresión del gas. Bueno, lo que sea, ahora viene... Si decimos si el fluido es
incomprensible, no... como yo mismo, no incomprensible, o sea, que no que se me entienda mal o que me exprese yo mal, sino de comprimir, vamos, ¿vale? Es incomprensible. ¿Cómo, entonces, qué ocurrirá con la ecuación de continuidad? Bueno, ρ, entonces, no varía, es constante. Eso significa que entonces, a ver dónde teníamos las, porque las he borrado. Teníamos la divergencia. Mejor la otra. Espera, no, sí, pasa nada, de memoria. ¿Me he equivocado? ¿Me he equivocado, no? Está bien, ¿no? Vale. Entonces tendríamos aquí, fuera, tenemos aquí que no cambia, es constante, fuera, eso significaría que ρ divergencia de v es igual a 0, eso significa que la divergencia de la velocidad es 0. Sí. Porque estoy considerando que es constante uniforme en todo el espacio. Aunque hay qué oportunidades, perdéis oportunidades porque, bueno, ahí tendría que sudar un poco, porque uno podría decir, no es lo mismo constante en el tiempo que tenga el mismo valor en el espacio, ¿entendéis? Dejadme pasar por ahí de puntillas, ¿vale? Es correcto incluso en cualquier condición. Si es incomprensible, entonces tenemos que la ecuación de continuidad, dice el profe, que la divergencia de v, la divergencia de la velocidad, es 0. ¿Habéis visto cómo se ha simplificado, no? Esta ya es más potable, iba a decir. Bueno, por cierto, ya que a lo mejor he pasado por la ecuación de... Oye, ¿y qué forma tendría? Forma integral. Esa forma integral que puse yo al principio era un poco calamitosa. Si yo estoy pensando en tuberías, como un buen ingeniero, o incluso en un tubo de fluido, como los que digo, ¿no? Da igual que esté formado por líneas de corriente que no. Imaginaos que el volumen hubiese sido ese, para dejarlo así, la forma sencilla, como uno ve la ecuación de continuidad en la forma más chupada, más sencilla del libro de primero, de nada. No vaya a ser que me falléis en eso con Jesús Gonzalo y me rajen el cuello. No. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a coger uno de tal manera, un tubo, que la sección transversal es perpendicular a la velocidad. Esta es la sección 1, esta es la sección 2, ¿vale? Y cojo la forma de tal manera que esta, por supuesto tengo fluido a la izquierda, fluido a la derecha. Esta es la sección 2. La velocidad en 1 es perpendicular a la sección transversal 2. Y voy a suponer, para hacerlo todavía más sencillo, que la velocidad tiene el mismo valor en todos los puntos de la sección, del área de esa superficie, la sección transversal. Es decir, que aquí puedo hablar de V1 y aquí puedo hablar de V2. Aquí tengo el área 1, aquí tengo el área 2. Como es una pared, la del tubo lateral, que es o bien rígida o bien son líneas de corriente, que es lo mismo, no puede atravesar el fluido las paredes, ¿no? Esa fue la discusión que tuvimos un día, es decir, que no tendría por qué ser una pared rígida de una tubería, sino simplemente fijarse en un tubo de corriente. Sería lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? El flujo neto. Tendríamos lo que sale, supongamos que esto es entrando y esto es saliendo. Tendríamos V2 por A2 menos V1 por A1 igual lo que está cambiando la masa aquí dentro, menos la masa que está ahí dentro en función del tiempo. Si el fluido
Si el fluido es incompresible, ¿qué significaría lo de la derecha? Que eso es cero, no puede cambiar. Entonces tenemos eso para dejarlo así, con tubos normalitos, pero nosotros ya estamos atacando el problema más general. ¿Vale? Tengo 3 minutos. Pero todavía es una cosa más bonita. Supongamos que el fluido es incompresible. La ecuación de continuidad me dice que la divergencia de V es 0. Y yo voy a suponer que estoy rompiéndome los dientes con un flujo que es bidimensional. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que V por A no es el caudal y igual a la masa. Ah, bueno, perdona. Sí, perdón. Con el ρ. Aquí. Con el ρ. Gracias. Es que se había olvidado. Gracias. Dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Miguel. Así no le sale telarañas a esto. Gracias. ¿Miguel? Daniel Pascual. Ah, Daniel, perdón. Perdón. Gracias. Ciertamente. ¿Sabéis? O sea, hay veces que me da por ahí. Pero es verdad, porque estaba hablando ahí. Ese sería el caudal, flujo de volumen, y era el flujo de masa. Gracias. Bueno, pero la conclusión, si es incompresible, es lo mismo. Estaba diciendo que era más bonito todavía si, además de ser incompresible, supongamos que es un flujo, supongamos que es un flujo bidimensional. ¿Qué dos flujos bidimensionales así? Pues uno que sea planar, por ejemplo. Un caso. Uno está pensando en coordenadas cartesianas, el caso planar, pues que la velocidad solamente sea un vector que tenga componentes en el plano XY. La componente z, vz es 0. Eso es un flujo bidimensional, planar, ¿no? Todos los planos son iguales. Bla, 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 bla. Tenemos, eso sería bidimensional. O uno axisimétrico. Anda, el del flujo este de Stokes, con el que hemos jugueteado un poquitín. En ese caso lo que tenemos es la simetría cilíndrica. En ese caso solamente tendríamos en este caso componentes en X y en Y, y en este otro caso teníamos en R y en θ. O bien si lo ve uno en coordenadas polares cilíndricas, porque esto era coordenadas polares esféricas, tendríamos, no puedo utilizar ρ para la distancia al eje. ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo para la distancia al eje? Es que estos son coordenadas polares esféricas. R entre comillas. Y Z. Recordad que las comillas significa que aquí estoy en coordenadas polares esféricas. Polares esféricas. Y aquí estábamos expresando en polares. Bueno, da igual. Como hemos visto ese problema, ¿no? Las líneas de corriente, la simetría que tiene también, cómo era la velocidad, la teníamos, que únicamente tenía componente o bien radial o bien angular, pero no en el ángulo la rotación alrededor del eje. O sea que es bidimensional. Bueno, ¿y qué ocurre? Me voy a agarrar, y con esto termino, solo un segundín, y os pido perdón. ¿Qué ocurre con la divergencia? En el caso planar, que es el más fácil, coordenadas cartesianas. Tengo esto, ¿no? Porque la componente z se me ha ido al garete, vamos. Y esto es igual a 0. ¡Uy, qué bien! Porque yo cuando veo eso, puedo encontrar una función escalar psi
De tal manera que si Vx es igual a menos y Vi es la derivada, depende del espacio, dependerá del tiempo, es un campo escalar, ahora le doy nombre. O sea que en coordenadas cartesianas, olvidaos por un momento que depende del tiempo, es estacionario, solo de x y de y. Estoy haciendo aquí la derivada parcial de psi con respecto a y, la derivada parcial de psi con respecto a x, con signo cambiado. Si yo defino así psi y lo meto, ¿cumple la ecuación de continuidad? Sería la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, con signo menos, más la derivada parcial con respecto a y con respecto a x, con signo más, igual a 0. Raca. Significa que acabo de simplificar el problema masivamente de un vector otra vez a un escalar. Y esta función es la función de corriente. Y aquí me planto. La función de corriente nos va a aparecer entonces en problemas bidimensionales, axisimétricos, planares, en los cuales el flujo es incompresible. Y gracias por la paciencia que habéis tenido.